Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, preparen sus corazones, porque hoy les traigo una revelación urgente, un mensaje que no nace de la imaginación humana, sino de una visión divina tan intensa y perturbadora que aún hace temblar mi corazón de temor y reverencia. El Señor me mostró algo que cambiará para siempre la forma en que vemos el futuro. Dos naciones gigantes, que durante siglos se consideraron intocables e inquebrantables, están ahora al borde de un abismo profundo, y cuando caigan, su caída resonará por toda la tierra. Imaginen conmigo, despertarse en una mañana cualquiera, planeando su día, sin saber que en pocas horas todo lo que conocen podría ser borrado de la faz de la tierra. Ciudades enteras tragadas por el mar, montañas que tiemblan como hojas al viento, el mismo cielo pareciendo desplomarse sobre nuestras cabezas. ¿Creen ustedes que ya han visto destrucción? Yo les digo, lo que está por venir hará que los mayores desastres de la historia parezcan solo una suave brisa de verano. Y el mensaje más impactante que el Señor me entregó es este: esto es solo el comienzo. Lo que veremos será el inicio de un efecto dominó que llevará al mundo entero al juicio final. Pero atención, mis queridos, ustedes no están aquí por casualidad. Hoy el Señor los convocó a este mensaje porque Él quiere preparar cada corazón que aún lo busca. Y yo les pido algo simple, pero poderoso. Escriban ahora mismo en los comentarios la palabra alerta. Cada alerta que escribes no es solo un comentario en la pantalla, es un grito espiritual de despertar, un toque de trompeta que puede despertar un alma dormida. No subestimes el poder de tu voz en este momento crítico. Ahora prepárense, porque lo que voy a compartir a continuación no es una teoría, no es un rumor, es una visión del propio Dios sobre el destino que aguarda a estas dos naciones. Y el primer lugar que el Señor me mostró fue Florida. Cuando el Espíritu del Señor me tomó y me elevó por encima de la nación, mis ojos se volvieron hacia el sureste, y allí estaba Florida. Al principio todo parecía tan común, tan sereno, como si la vida siguiera su curso sin prisa. El sol brillaba sobre las playas doradas. Las olas besaban suavemente la arena. Las familias paseaban sonrientes y los turistas llenaban las calles con sus conversaciones despreocupadas. Había alegría, había confianza, había una falsa sensación de que nada podía sacudir esa tierra. Pero, de repente, algo cambió. Primero, un temblor tan leve que muchos ni siquiera lo notaron. Algunos miraron alrededor confundidos, pensando que era solo una ligera sacudida. Sin embargo, en cuestión de instantes, la vibración se intensificó. Las aceras comenzaron a agrietarse, las ventanas temblaban y la risa dio paso al pánico. Vi edificios que eran orgullo de la ingeniería humana tambalearse como si fueran frágiles hojas de papel. El concreto se resquebrajaba, las columnas se doblaban, y en medio del estruendo ensordecedor se oían gritos que desgarraban el alma. Las calles se abrían en profundas grietas, tragando sin piedad a coches y personas. El suelo, que siempre había sido visto como firme y seguro, se había convertido en un enemigo mortal. Y entonces vino el silencio, un silencio denso, sobrenatural, que precedía algo aún más terrible. El mar, que durante siglos había parecido constante e inmutable, comenzó a retroceder. Las aguas huían de la costa, dejando al descubierto kilómetros del lecho marino. Las personas, atónitas, corrían a presenciar aquel fenómeno, sin comprender que aquello era el presagio del golpe final. En el horizonte apareció un muro de agua, una ola colosal, tan alta que parecía tocar los cielos, avanzaba con furia implacable.
El rugido de sus aguas resonaba como trompetas del juicio. No había refugio, no había escape. En cuestión de minutos, ciudades enteras desaparecieron: Miami, Fort Lauderdale, Tampa, devoradas, tragadas, borradas de la faz de la tierra. La belleza que antaño atraía multitudes se convirtió en ruinas sumergidas. El panorama era de total devastación: vidas, sueños, monumentos, todo arrasado por la fuerza indomable de aquella ola. El mar, que antes ofrecía esparcimiento y abundancia, se había transformado en instrumento del juicio, y sin embargo, aún en medio de esa destrucción inimaginable, mi espíritu sabía que aquello no era el final. El Señor solo me había mostrado el primer acto de un juicio mucho mayor, una pieza de dominó que, al caer, arrastraría a las demás. El corazón aún temblaba por lo que mis ojos habían contemplado, pero yo sabía, Él quería que me preparara, pues aún quedaba más por ser revelado. Así, mientras los gritos de desesperación procedentes de Florida aún resonaban en mi mente, mi visión fue llevada al otro extremo del país. Lo que vi a continuación fue aún más aterrador, porque allí, en el extremo oeste, las llamas comenzaban a brotar de la tierra. Mientras la imagen de la destrucción en Florida aún ardía en mi espíritu, mis ojos fueron llevados al extremo occidental de la nación. Lo que contemplé allí me heló el alma. Del suelo empezaron a brotar llamas, como si las propias puertas del infierno se hubiesen abierto. No eran fuegos comunes, eran llamaradas de una intensidad sobrenatural, que se propagaban con una velocidad aterradora, devorando todo a su paso. Los bosques centenarios, que durante generaciones habían sido símbolos de vida y belleza, ardían como antorchas gigantes, reducidos a cenizas en pocas horas. El fuego avanzaba sin control, saltando de montaña en montaña, y luego alcanzando barrios enteros. Ciudades que antes vibraban de vida se transformaron en mares de fuego, donde el aire se volvía casi irrespirable y los cielos se teñían de rojo. Pero no fue solo el fuego lo que trajo el juicio. De repente, la tierra comenzó a estremecerse bajo mis pies. No era un simple terremoto, sino algo tan violento que parecía querer partir el continente en dos. El suelo se retorcía, abriéndose en grietas profundas, y el estruendo que se oía era semejante al sonido de 1000 truenos. Los rascacielos de Los Ángeles y San Francisco, símbolos del orgullo humano y de la confianza en su propia fuerza, se sacudían con furia hasta desplomarse como frágiles castillos de arena. El vidrio estallaba en todas direcciones, estructuras enteras colapsaban, y el polvo cubría el horizonte como si fuera un manto de tinieblas. Las famosas autopistas que conectaban el estado, orgullo de la ingeniería, se torcían como si fueran simples juguetes en manos de una fuerza invisible. Los automóviles eran lanzados por los aires, los autobuses volvían sobre sí mismos, y multitudes corrían en pánico sin tener a dónde huir. El caos era absoluto. El suelo no ofrecía seguridad. El cielo traía cenizas. Y el fuego ardía por todos lados. Cuando parecía que nada podría superar aquella devastación, una nueva escena se reveló ante mis ojos. La costa del Pacífico comenzó a fracturarse. Grandes porciones de tierra se desprendieron como placas que se deslizaban lentamente hacia el océano. Lo que comenzó como un movimiento leve se transformó en un colapso aterrador. Vi barrios enteros hundirse ante los ojos de sus habitantes. Casas, calles, familias, todo era tragado por las aguas. El mar avanzaba con furia, cubriendo en minutos lo que había tomado décadas construir. Aquellas comunidades,
llenas de historia y sueños, desaparecían sin dejar rastro, sumergidas en las profundidades. Los gritos de desesperación se mezclaban con el rugido del mar y el chasquido de las llamas. Era como si toda la creación clamase al unísono por el juicio que había llegado. El aire estaba cargado de temor, y la sensación era que el mismo tiempo se había detenido para presenciar aquel acto terrible. Y mientras contemplaba aquella visión, una certeza dominaba mi alma. Aquello no era fruto del azar, sino la respuesta del Altísimo a la arrogancia y la indiferencia de un pueblo que le había dado la espalda. Sabía que aún no había terminado, porque algo aún más grande estaba a punto de ser revelado. En el clímax de aquella visión aterradora, cuando el fuego y las aguas consumían la tierra y el clamor del pueblo se confundía con el rugido de la creación, escuché la voz del Señor tronar, más fuerte que 1000 tormentas. Era un sonido que no solo alcanzaba mis oídos, sino que penetraba hasta lo más profundo de mi alma, sacudiendo cada fibra de mi ser. «Estos estados me han dado la espalda», dijo él, con un tono de lamento y autoridad. «Buscan riquezas, placeres e ídolos, olvidándose de aquel que les dio la vida y la prosperidad. Sus pecados han subido ante mí como un olor fétido, una carga pesada que ya no puede ser ignorada. Cerraron sus oídos a mi voz, pero ahora escucharán el trueno de mi juicio». Las palabras se derramaban como fuego vivo, dejándome sin aliento. Sin embargo, en medio del anuncio de condenación, también había una revelación de la misericordia divina. Mientras la destrucción se extendía, vi pequeñas luces titilar en la oscuridad. Eran casas humildes, hogares donde la fe no había sido abandonada, donde los corazones aún se mantenían fieles al Señor. Ángeles estaban apostados como guardianes delante de esas puertas. Sus presencias eran firmes como murallas, y ningún fuego, ninguna ola, ningún temblor lograba cruzar aquel límite invisible. Era la prueba de que, incluso en medio del juicio más severo, la gracia y la protección del Altísimo no se apartan de quienes permanecen en él. Entonces la visión se amplió, como si mis ojos fueran elevados aún más alto. Vi más allá de Florida y California. Las calamidades no permanecerían confinadas a esas regiones. Se moverían como una sombra que avanza, extendiéndose por todo el país. Estados lejanos observaban horrorizados las noticias, sin poder creer lo que veían. Algunos se burlaban, intentando negar lo innegable. Otros temblaban de miedo, paralizados por la incertidumbre, pero solo unos pocos comprendían el verdadero significado. Aquello no era una simple catástrofe natural, sino el mover de la mano del Señor. Era como una línea de dominó cayendo una tras otra. Vi señales surgir en lugares donde jamás se habían registrado. El corazón de la nación estaba siendo preparado para sentir el peso del parado sendo juicio, y cada sacudida era un llamado a la conciencia. La voz continuaba, firme como el acero, y, al mismo tiempo, herida por el amor rechazado. He extendido mi mano por generaciones. He llamado al arrepentimiento, pero mi pueblo ha preferido volverse hacia el orgullo, hacia la carne, hacia el brillo engañoso del mundo. Ahora verán que lo que construyeron sin mí se desmoronará ante sus ojos, pero los que se refugien en mí serán guardados, porque mi misericordia es eterna para los que me buscan. Mientras escuchaba, vi lágrimas caer de los ojos de muchos que finalmente comprendían la gravedad de la situación. Sin embargo, la visión también me mostraba multitudes que aún dormían espiritualmente, ignorando las señales. Con cada palabra,
Entendía que no se trataba solo de dos estados, ni siquiera de una sola nación, sino de algo que se expandiría como un círculo de fuego, alcanzando al mundo entero. Y cuando la voz cesó, quedó en mi corazón la certeza inquebrantable de que el Altísimo había hablado. El tiempo de la misericordia aún estaba abierto, pero las trompetas del juicio ya resonaban. Mientras el peso de las palabras del Señor aún reverberaba en mi alma, comprendí que aquellas visiones no eran solo descripciones de tragedias físicas. Había en ellas un profundo simbolismo, un llamado a discernir lo que está oculto detrás de lo que los ojos humanos pueden ver. Florida y California no fueron mostradas al azar. Cada una lleva un significado espiritual, revelando los extremos de una nación que se ha alejado del Dios viviente. Florida, con sus playas, su búsqueda incesante de placeres y diversiones, representa el altar del hedonismo, donde la carne es exaltada y el alma olvidada. Allí, la vida se vive como si cada día fuera una fiesta interminable, y el llamado a la santidad es ahogado por el ruido de las distracciones mundanas. Fue allí donde vi al mar, antaño fuente de descanso y belleza, transformarse en instrumento de destrucción, como si el propio océano clamara contra los excesos humanos. Al otro extremo, California se alza como el templo de la innovación y de la arrogancia humana, tierra de avances, de sueños grandiosos y de una confianza casi ilimitada en las obras del hombre. Se ha convertido en símbolo de una generación que cree poder ocupar el lugar del Creador. Allí vi cómo la tecnología y el orgullo se convertían en polvo ante temblores que derribaban rascacielos y ante llamas que consumían bosques milenarios. Era como si el Señor dijera: todo lo que se ha levantado sin mí caerá por tierra. Estos dos estados, separados por miles de kilómetros, reflejan los dos extremos de un mismo corazón nacional. Por un lado, la entrega total al placer y a la carne. Por el otro, la arrogancia de un hombre que cree ser capaz de definir su propia moral y destino sin Dios. Cuando estos extremos se encuentran, forman un retrato perfecto de una nación que se ha apartado de su Creador. Pero la visión no terminó allí. Vi que las consecuencias se extenderían más allá de esas fronteras. Surgirían temblores en lugares donde jamás se habían registrado. Regiones consideradas seguras serían sacudidas de forma repentina, recordando a todos que no hay suelo firme fuera de la presencia de Dios. Tornados de una intensidad nunca antes vista arrasarían territorios enteros, dejando tras de sí una estela de destrucción sin precedentes. Sequías devastadoras transformarían campos fértiles en desiertos estériles, y lo que antes sostenía a multitudes se convertiría en polvo y hambre. Y aún más terrible, comprendí que no se trataría solo de desastres naturales. El propio corazón humano se dividiría, vi a vecinos levantarse unos contra otros, hermanos en conflicto, comunidades fragmentadas por la escasez y el miedo. El caos no estaría solo en las calles, sino también en los hogares. Corroyendo la confianza y alimentando la violencia, comprendí que se trataba del juicio de un Dios justo, pero también de un llamado urgente para despertar a aquellos que aún tienen oídos para oír. El mensaje era claro: el mundo está a punto de cosechar lo que ha sembrado, y toda nación que se aleje del Señor sentirá el peso de su mano. El peso de la revelación dejaba claro que el juicio no era únicamente destrucción, sino también un último llamado, un suspiro final de misericordia extendido a la humanidad antes de que la puerta se cierre para siempre. La voz del Altísimo, que aún resonaba en mi espíritu, traía la certeza de que había una salida, pero exigía una decisión inmediata. Comprendí que, en medio de las ruinas y el caos, surgiría algo grandioso, un avivamiento como nunca antes se había visto.
Vi iglesias que durante años habían estado vacías y frías comenzar a llenarse de personas quebrantadas, clamando por misericordia. Donde antes había silencio y abandono, escuché cánticos de adoración elevarse como incienso ante el trono de Dios. Vi milagros suceder en los lugares más inesperados. Hospitales donde los enfermos eran sanados ante los ojos incrédulos de los médicos. Prisiones donde corazones endurecidos se rendían entre lágrimas. Calles donde hombres y mujeres caían de rodillas reconociendo la presencia del Señor. Era como si las propias tinieblas fueran desgarradas por la luz del arrepentimiento y de la fe. Pero junto a esa visión de esperanza venía también la urgencia de una elección. El Señor no llamaba a un arrepentimiento superficial, sino a una entrega total. Vi a hombres y mujeres ante una encrucijada espiritual, sin posibilidad de permanecer neutrales. No había término medio, o se volvían completamente a Dios, entregando su vida, sus sueños, sus planes en sus manos, o serían arrastrados por la ola de destrucción que avanzaba sobre la tierra. Ser luz y sal en medio de las tinieblas se convirtió en el llamado más solemne. Aquellos que se rindieran de todo corazón serían levantados como columnas de fe, portadores de esperanza en medio de la desesperación, faros que señalan el camino hacia la salvación mientras las multitudes corren sin dirección, y la urgencia era tan clara como el sol del mediodía. No se trataba de un futuro lejano, ni de algo reservado para las próximas generaciones. Vi las manecillas del reloj celestial avanzar con rapidez. El Señor me mostró que los acontecimientos comenzarían a desarrollarse en cuestión de meses, quizás semanas. La ventana de la misericordia estaba abierta, pero por poco tiempo. Cada segundo que pasaba acercaba a la humanidad a aquel día terrible. El llamado no era para mañana, sino para ahora. Sentí en mi espíritu el clamor del cielo. Hoy, si escucháis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y mientras esa certeza se grababa en mí, comprendí que el mensaje no era solo una advertencia, sino una convocatoria a la acción. La decisión de cada alma, tomada en este breve tiempo, definiría no solo su destino eterno, sino que también formaría parte del plan divino para rescatar a muchos en medio de las tinieblas que ya se avecinan. Al contemplar la urgencia del llamado, entendí que el Señor no solo revela el juicio, sino que también ofrece caminos para que su pueblo se prepare y permanezca firme ante la tormenta que se aproxima. No se trata de consejos superficiales, sino de pasos claros y decisivos que exigen obediencia y entrega total. El primer paso es el arrepentimiento profundo. No hablo solamente de pecados evidentes, sino de una búsqueda sincera en cada rincón oculto del corazón, donde muchas veces colocamos otras cosas en el lugar de Dios. Es necesario examinar el alma con honestidad, abrir ante el Altísimo nuestras debilidades, vanidades, ídolos ocultos y clamar por perdón. El verdadero arrepentimiento no es una emoción pasajera, sino un cambio real de dirección, una renuncia a aquello que nos aleja de la presencia divina. Después, la preparación espiritual debe convertirse en una prioridad absoluta. El Señor llama a su pueblo a sumergirse en su palabra como nunca antes. No basta con conocer superficialmente las Escrituras, hay que alimentarse de ellas cada día, pues serán la lámpara que guiará en medio de la oscuridad. La oración constante debe transformarse en el aliento de la vida, no solo palabras dichas por costumbre, sino un clamor ardiente que rompa los cielos y mueva la mano de Dios. El ayuno, tantas veces olvidado, debe ser rescatado. Como disciplina para el fortalecimiento espiritual,
rompiendo cadenas invisibles y alineando la carne con el espíritu. Otro paso indispensable es convertirse en voz de advertencia y esperanza. El Señor no revela estas cosas para que sean guardadas en silencio, sino para que sean proclamadas. Cada palabra compartida puede ser la llave que despierte un alma y la lleve a la salvación. No importa si hay burlas o rechazo. Lo que está en juego es infinitamente mayor. El valor de anunciar la verdad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte eterna para muchos. Y, por último, es necesario estar dispuesto a obedecer sin dudar cuando el Señor ordene. Vi en mi visión que algunos serían llamados a permanecer como faros en medio de la oscuridad, mientras que a otros se les daría la orden de dejar sus hogares y buscar refugio en otro lugar. No se trata de miedo, sino de fidelidad. Obedecer la dirección divina puede significar renunciar al confort, a los planes e incluso a todo lo que se posee, pero la obediencia es el sello que garantiza la protección y la provisión sobrenatural. Estas instrucciones no son sugerencias, sino la respuesta del cielo para aquellos que desean mantenerse firmes. El tiempo es corto, y cada decisión tomada ahora moldeará no solo el destino individual, sino también el de muchos que serán alcanzados a través de la fe y la obediencia de los escogidos. El peso de la revelación se volvía cada vez más claro. El tiempo que tenemos es extremadamente corto. Ya no se trata de vivir como si existiera un futuro lejano, sino de comprender que cada día, cada hora, cada aliento es precioso ante la eternidad. El reloj del cielo avanza y las señales ya están a nuestro alrededor. Aquellos que aún esperan encontrar seguridad en los bienes, en las estructuras humanas o en las promesas del mundo, pronto se darán cuenta de que todo eso se derrumba en cuestión de instantes. Para los que habitan en Florida y en California, la urgencia es aún más intensa. Vi que algunos serían llamados a permanecer como faros de luz en medio de las tinieblas, sosteniendo comunidades y llevando esperanza cuando el caos se instale. Pero también vi a otros, siendo instruidos por el Señor, a partir, a dejar todo atrás en obediencia, porque su papel estaría en otro lugar. La decisión no puede provenir de la lógica humana ni del miedo, sino de la dirección divina. Solo en profunda oración y entrega será posible discernir la voluntad del Altísimo. Para el resto de la nación, la advertencia es igualmente solemne. No piensen que estarán seguros solo porque viven lejos de las costas amenazadas o de los grandes centros de destrucción. Lo que vi se extendía como fuego sobre paja seca. No había refugio terrenal que pudiera ofrecer verdadera seguridad. Cada estado, cada ciudad, enfrentará su propia prueba. El juicio vendrá de formas diferentes, pero vendrá con certeza. El llamado es para todos, sin excepción. Sin embargo, en medio de este mensaje de severidad, la esperanza brilló como una llama indestructible. Vi familias enteras siendo guiadas sobrenaturalmente hacia lugares seguros, como si una mano invisible abriera caminos donde no había salida. Vi comunidades de fe, unidas en oración, prosperando en medio de la escasez, convirtiéndose en refugio y sustento para muchos a su alrededor donde había oscuridad y miedo. Surgían hogares iluminados por la presencia de Dios, protegidos por ángeles, intocables ante la devastación. Y vi algo aún más poderoso, un avivamiento naciendo de las cenizas. Iglesias que habían sido reducidas al silencio, frías y vacías, rebosaban de almas hambrientas de la verdad. Personas que antes se burlaban de la fe se rendían entre lágrimas, clamando por misericordia. Milagros ocurrían en los lugares más improbables. Sanaciones, liberaciones,
señales que desafiaban la lógica humana. El caos que parecía anunciar solo el final se convertía, por la mano de Dios, en el inicio de una cosecha espiritual sin precedentes. Cada vida, cada decisión, se volvía parte de ese plan divino, y el mensaje grabado en mi corazón era claro: ya no hay tiempo para la indiferencia. El Altísimo extiende su mano, ofreciendo refugio y esperanza, pero exige una respuesta inmediata. Aquellos que se levanten con fe y valentía no solo serán preservados, sino que también se convertirán en instrumentos de la gracia, llevando luz a un mundo sumido en las tinieblas. Mis amados hermanos y hermanas, después de todo lo que el Señor me ha mostrado, comprendí con claridad que esto no es el fin, sino apenas el comienzo de una jornada que exigirá de nosotros una fe inquebrantable y una obediencia total. El juicio que está a las puertas no ha venido para destruirnos sin propósito, sino para despertar a los que aún duermen y para separar a los que verdaderamente pertenecen al Señor. Por eso, no permitan que este mensaje sea solo uno más que escuchen y olviden. Hoy, aquí y ahora, es el momento de tomar decisiones que cambiarán el rumbo de su vida y de su eternidad. Ya no hay lugar para la indiferencia. Ya no hay tiempo para posponer. Les pido a cada uno de ustedes que actúe de inmediato. Primero, compartan este mensaje con todos los que conocen. Familiares, amigos, vecinos. Cada persona que reciba esta palabra puede ser un alma salvada del abismo que se aproxima. No guarden para ustedes lo que el cielo ha revelado. Conviértanse en trompetas que resuenen con la verdad y despierten a los que aún caminan en la oscuridad. Luego, dejen en los comentarios la palabra preparado. No es solo una palabra escrita en una pantalla. Es un compromiso público, una declaración de fe ante Dios y ante esta comunidad, un testimonio de que ustedes han elegido ponerse del lado de la verdad, de la luz y de la vida. Reflexionen también en silencio, delante del Señor. ¿Qué harán diferente a partir de hoy? ¿Qué áreas de su vida necesitan ser realineadas con la voluntad de Dios? No dejen de declarar esos cambios, porque su decisión puede inspirar a otros a levantarse y seguir el mismo camino. Y los invito a todos a unirse con nosotros en una cruzada de oración diaria por la nación. El poder de la intercesión puede mover montañas, frenar el avance de las tinieblas y abrir las puertas del cielo para un avivamiento sin precedentes. No es tiempo de miedo, es tiempo de clamor. Unidos, de rodillas, podemos marcar la diferencia. Recuerden, el futuro de la nación y quizás del mundo entero depende de cómo respondamos a este llamado. El reloj del cielo no se detiene. Cada minuto cuenta, cada oración importa, cada acto de fe tiene un peso eterno. Y antes de concluir, les dejo una invitación especial. Si este mensaje ha tocado su corazón y desean profundizar aún más en lo que el cielo está revelando para estos últimos tiempos, no se pierdan nuestro próximo video. Alerta urgente. La Virgen María trae revelación divina desde los cielos. Allí se compartirá un nuevo mensaje poderoso que completará lo que hoy el Señor nos ha mostrado. Que el Altísimo fortalezca su fe, proteja su hogar y les conceda el valor necesario para afrontar los días que vienen. El tiempo es corto, pero la gracia es abundante. Prepárense,